Muy buenas tardes ya a todos. La atención de todos en estos momentos está centrada en el futuro, en los próximos 90 días, en el próximo debate presidencial. Tal vez me corresponde a mí entonces hacer unas reflexiones retrospectivas que van a tener dos partes. Una, recogiendo algunos de los puntos que señalaron David Bardey y el doctor Galán, yo quiero llamarles la atención sobre lo siguiente, que de alguna manera enfatiza una idea que yo he venido promoviendo una y otra vez, que nuestro sector necesita de reformas permanentes, continuas, graduales, de que los problemas acuciantes, muchos de ellos, más coyunturales otros, de nuestro sistema de salud, no van a ser resueltos con una sola reforma en el Congreso. Que este es un proceso que requiere, si se quiere, de una doble vía. Reformas que van a ser de arriba hacia abajo, pero el futuro de nuestro sector depende más de la construcción que hagamos todos, de abajo hacia arriba. Deben hacerles una primera reflexión y quiero hacerla de esta forma, si quiere, leyendo una serie de siglas o innovaciones. Cada uno tendrá la evaluación propia de algunas de las cosas que han ocurrido recientemente en nuestro sector. Pero hace 5, 6 o 7 años no teníamos una ley estatutaria con su intento institucional de tener algunos límites razonables. No teníamos una formalización institucional, por ejemplo, de tener algunas exclusiones. Esto es, de definir los límites, muchas veces imposibles, del derecho fundamental a la salud, de limitar y acotar la responsabilidad del Estado en un tema tan sensible, algo que trató de hacerse en el Congreso y tuvo un control previo favorable de la Corte Constitucional. Esto de la Corte Constitucional de manera voluntaria decidió acoger esos límites, pero todavía falta implementarlos o consolidarlos de manera plena. En eso hemos avanzado, por lo menos en la conceptualización de tener un derecho fundamental acotado de manera razonable como tiene que ser. No existía ADRES y no existía esta especie de división, doctor Augusto, usted ya la comienza a plantear de manera clara, entre los temas operativos de flujo de recursos de un lado y los temas regulatorios de otro lado en el Ministerio de Salud. La consolidación de esa visión va a ser importante para el futuro. Si comienzan a mezclar los roles y ADRES, por ejemplo, asume funciones regulatorias, esto no va a funcionar bien. Entonces, ese llamado de atención que usted hace yo creo que es fundamental también. Pero el funcionamiento del flujo de recursos del sistema de salud, que se había dado de manera casi espontánea, no obedeciendo a un diseño deliberado, quienes llegaron a administrar los portafolios del FOSIGA terminaron con unas labores de auditoría, de pago de recobros y demás. Eso no estaba funcionando. Nosotros muchas veces expedíamos unas políticas públicas y las políticas públicas no podían llegar o materializarse en esa suerte de tercerización que existió por mucho tiempo en el sistema de salud. Pero ahí tenemos ADRES para seguirlo consolidando. Es un cambio de fondo en la arquitectura institucional de nuestro sector. Hay otra innovación que aparentemente es pequeña, se trata simplemente de un sistema de información, pero yo creo que nos ha avanzado en el camino de la transparencia, que es MIPRES. Tal vez la porción menos transparente del gasto público, no solamente en salud, sino total, era el tema de los recobros. Nos gastábamos con recursos colectivos de todos los colombianos, 2, 3 billones de pesos, 4 billones, y nadie había hecho, por ejemplo, un análisis de incidencia de ese gasto público. Hoy tenemos información en línea, información veraz sobre cómo se gastan estos recursos, y yo creo que para todos, para la industria farmacéutica, para el sector hospitalario, para los tomadores de decisiones en el sector público, e incluso para dar el próximo paso, que yo creo que es una de esas reformas fundamentales, no sé si para los próximos 90 días, de pronto para un poco más, y es generalizar MIPRES también al régimen subsidiado, y de alguna manera quitarle la competencia que hoy tienen de comprar medicamentos de alto costo a las entidades territoriales,
No solamente allí hay una gran escasez de recursos, sino también hay falta de capacidades. Nosotros vamos a dejar un borrador de esa reforma a la Ley 715 del año 2001. Yo creo que es un paso fundamental que necesita nuestro sector para consolidarse. Ley estatutaria, exclusiones, ADRES, MIPRES. No teníamos, después de más de 20 años, un régimen, por ejemplo, de inversión de reservas técnicas en el sector asegurador. Ese vacío regulatorio llevó a muchos problemas. Hoy tenemos el decreto 2702, que fue en sí mismo una reforma importante a nuestro sector. Y yo creo que por lo menos plantea una ruta de recuperación compleja, difícil. Muchas veces yo hago las analogías con el sector financiero que son fáciles. Cuando hay una crisis financiera, uno siempre tiene las perspectivas de utilidades futuras que resuelven el problema hacia atrás. Esa misma idea es la que está contenida en el decreto 2702, de ir capitalizando, recapitalizando nuestro sector para de esa manera, endógenamente, de manera, si se quiere, orgánica, poco a poco, paso a paso, en 7, en algunos casos 10 años, ir recuperando la estabilidad financiera. Pero no es fácil porque muchas de las dificultades regulatorias e incluso de una dificultad que va más allá de los temas regulatorios es que nuestro sector, por muchas razones, sigue gastando más de lo que tiene. Todavía hay un signo de interrogación sobre las utilidades futuras de los agentes aseguradores en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. No teníamos el modelo integral de atención en salud como una forma de conceptualizar la forma como deben operar las EPS en el territorio. Allí también había un vacío regulatorio, cada uno podía hacer lo que se quisiera. No existía ni siquiera una discusión estructurada sobre un modelo de atención o unas rutas de atención. No existía un esfuerzo, vuelvo y repito, por parte del Estado de influir en ese know-how y en esa forma de hacer las cosas por los agentes aseguradores. Hoy en día ya existe. Teníamos una crisis profunda que requirió una depuración que ustedes muchos han sufrido y vivido. Yo a veces tengo una lista larga de lo que nos ha tocado en el Ministerio en la depuración del sector asegurador. Ahí me tocó Selva Salud, Salud Cóndor, Humana Vivir, Golden Group, Sol Salud, Caprecom y Salucop. Valdría sumar los afiliados de estas EPS para darnos cuenta que aquí hubo una depuración grandísima en el sector asegurador. No teníamos una regulación de precios, nadie había hablado de PRI. Y yo creo que en el sector tuvimos una etapa tal vez de excesivo liberalismo, que tuvo los orígenes tal vez en cierta inacción que se dio en la actualización de los beneficios en la primera mitad de la década pasada, que resultó después en un crecimiento acelerado de la forma como se incorporaron las nuevas innovaciones. Menciono todo esto porque uno podría acompañar cada una de estas innovaciones institucionales, regulatorias, reglamentarias y demás. Te lo llamó Augusto Rectoría, porque muchas de estas cosas todavía no están consolidadas. Y yo creo que alguno de los retos para estos primeros 90 días es la consolidación de alguno de estos cambios. Habrá otros que hacer, pero yo creo que aquí todavía hay una tarea incompleta, quiero decirlo con toda candidez. Déjeme hacer una reflexión ya sobre los 60 años. Creo que la fecha donde está Gustavo es 1956. Yo quisiera inventarme otra, 1958, doctor Junguito. Casi coincide la existencia de AFIDRO con el regreso de la democracia a nuestro país, que ha sido constante desde el año 1958. Yo muchas veces hago esta reflexión, tomada de mis lecturas desordenadas, incompletas de la filosofía política. Pero después de esas lecturas me ha quedado como la siguiente idea. Las libertades civiles y los derechos políticos de alguna manera son un gusto adquirido. Hay que recordárselos a la sociedad cada cierto tiempo. Muchas veces solo nos hacen falta cuando los perdemos. Por eso la defensa de nuestra democracia, la defensa del equilibrio de poderes, la defensa de los pesos y los contrapesos institucionales, la defensa de nuestra democracia imperfecta, pero democracia, al fin y al cabo, yo creo que tiene que ser irrestricta.
Desde el siglo XIV, XV, yo me recuerdo esta frase, y se me escapa el autor, el mejor amigo de Michel de Montaigne, que decía que los seres humanos de alguna manera tenemos cierto gusto por la servidumbre. Los procesos de otros países nos demuestran qué tan fácil se pierden las democracias, qué tan fácil va abdicando la sociedad sus libertades. Yo creo que la coincidencia de los 60 años es óbice para decirles a ustedes que tenemos que seguir en nuestra defensa irrestricta de la democracia. 60 años, no leí el libro, lo leí ahora y lo ojeé. Y, doctor Junguito, encontré por primera vez un texto que yo también he citado muchas veces para, de alguna manera, hacer una evaluación de nuestro cambio social en los últimos 60 años. Es esa línea de base que construyó la misión Kerry, que fue 49-50. La esperanza de vida en nuestro país en esos años era de 45, menos de 50 años en todo caso. Podía ser menor, ¿no? La misión Kerry dice que aquellos investigadores que habían ayudado a reconstruir Europa en el Plan Marshall y llegan a utilizar ese conocimiento para abordar un problema distinto, tal vez mucho más complejo que la destrucción de la guerra, que es el problema del subdesarrollo, todavía con una agenda pendiente, encuentran que en Bogotá, la capital de Colombia en esa época, la mayoría de los colombianos caminaba descalzo por las calles. Nuestro cambio social desde entonces ha sido impresionante, muchas veces no reconocido. Y de pronto ustedes ya lo dijeron aquí, la innovación farmacéutica ha sido un factor fundamental en ese aumento de nuestra esperanza de vida, en ese aumento del bienestar y en poder vivir la vida distinta. Lo he hecho en otros escenarios y me gusta citarlo. Incluso escribí un prólogo de un libro que escribió Carlos Daguer, aquí presente, que nos acompaña en el Ministerio, sobre los 100 años del Instituto Nacional de Salud. Y me gusta citar para que de alguna manera reflexionemos sobre pasado, todo lo que ha pasado en estos 60 años. Unas líneas de la poeta polaca Wisława Szymborska. La vejez, dice ella, era un privilegio de las piedras y los árboles. Era necesario darse prisa, llegar a tiempo a la vida antes de que se pusiese el sol. El tiempo, tan generoso con cualquier estrella del cielo, le tendía una mano casi vacía y la retiraba rápidamente. No había un momento que perder, ni preguntas que aplazar, ni revelaciones tardías. La sabiduría no podía esperar las canas. Esas eran nuestras vidas hace 60 años. Estadísticamente, si estuviéramos viviendo hace 60 años, 3/4 partes de este auditorio no estaría aquí. Yo personalmente tengo esto aquí, tal vez estoy vivo en parte como, perdón el melodramatismo, pero en parte como consecuencia de la innovación farmacéutica. Yo creo que en estos 60 años también ese es un asunto que debemos celebrar entre todos. También debemos celebrar algunos cambios específicos. Yo tuve una conversación en el año 2002, en junio del año 2002, con Ulpiano Ayala, que en paz descanse. Y me decía lo siguiente, haciendo una evaluación del progreso social de Colombia de una perspectiva de mediano plazo. Me decía, Alejandro, yo creo que Colombia ha hecho 2 cosas bien, apenas 2 cosas bien, en términos sociales, en los últimos 60 años. El avance educativo que tuvimos en la década de los años 60, sobre todo en educación secundaria, y lo que hemos hecho en salud a partir de los años 90. Y yo creo que eso sigue siendo cierto. Yo lo he dicho en todos los escenarios, a veces mucha gente no está de acuerdo, algunos hablan de un poco de cinismo, pero yo lo digo, y aquí están los datos para mostrarlos. El avance social más importante de nuestro país, desde la Constitución del año 1991, se ha dado en el sector salud. Hoy se están presentando las cifras de pobreza, las últimas cifras de la encuesta de calidad de vida, el índice de pobreza multidimensional, que va más allá o trasciende la pobreza monetaria, y lo van a ver mañana ustedes cuando lean los reportes de prensa, que el sector que más le aporta a la reducción de la pobreza multidimensional es el sector salud. Yo creo que eso lo tenemos que defender como sector. La Ley 100 del año 93 modificó la salud y las pensiones, pero estos 2 sectores de seguridad social tuvieron trayectorias muy distintas, casi divergentes. En pensiones,
la cobertura apenas supera una tercera parte de la población y el país ha venido acumulando, doctor Junguito, una contingencia fiscal grandísima, que va a pasar en 10, 15, 20, 25 años, cuando buena parte de los colombianos, millones de personas, cesen de trabajar y no tengan acceso a una pensión. Eso es una contingencia fiscal, el país simplemente no va a poder cruzarse de brazos, alguien va a tener que pagar esa cuenta grandísima. En salud, de otro lado, hemos logrado una cobertura del 95, 96, 97, 98, dependiendo cómo se hagan las cuentas, pero es casi universal. Simplemente hay temas de una pequeña población sándwich y hoy en día tal vez una población migrante y sobre todo niños menores de 1 año en zonas muy apartadas, están por fuera de la protección financiera. La protección financiera en nuestro país, medida entre otras formas, se puede medir de muchas maneras, pero como el porcentaje de gasto bolsillo en el gasto total en salud, ese valor del 15%, doctor Jairo Humberto, ese es el promedio de la OCDE, o sea, ya tenemos en protección financiera, usted lo mostró en las gráficas de las revistas de Lancet, los niveles que tienen los países desarrollados de Europa. Y ese es un logro social innegable, que yo creo que vale la pena celebrar en estos 60 años. Yo partiría la historia de estos 60 años en dos. Yo creo que es la historia primera donde buena parte del gasto en salud era gasto de bolsillo o medicina privada. Y después la consolidación de un sistema público que a pesar de todos los problemas, yo creo que le ha traído grandes beneficios a la población colombiana. Pero los retos en materia social y los retos en nuestra democracia son, decía por allá el médico y bioeticista americano Ezequiel Emanuel, son sisifescos. Uno logra algo y la montaña que se avisora después de estos logros es más grande y hay que seguirla escalando, no es fácil. Y yo creo que hoy en Colombia y tal vez en América Latina, en el mundo en desarrollo, yo iría más allá, en el mundo desarrollado también, estamos viviendo una especie de encrucijada democrática, explicada entre otras cosas porque las expectativas de la población crecen mucho más rápido que las capacidades fiscales o que las capacidades en general de nuestros estados. Lo que yo recibo en el teléfono celular, en este mundo a veces un poco loco que nos tocó vivir de las redes sociales, son reclamos permanentes y yo trato en mi mente al menos de discernir una cosa de la otra. El último, de anoche, era simplemente un reclamo por un suplemento alimenticio que no existía en el país y presentando ese hecho particular como un fracaso sin atenuantes del sistema de salud. No es un fracaso el sistema de salud, simplemente es una demostración palpable de que las expectativas han crecido mucho más rápido de lo que como sociedad y como colectivo podemos hacer. Si creemos que tal vez lo más importante que ha pasado en estos últimos 60 años ha sido la consolidación del sistema público en salud en Colombia, eso, Gustavo y todos, tiene implicaciones para esta industria y para la forma como vamos a interactuar juntos. Eso, vuelvo a citar, la naturaleza sisifesca del cambio social tiene implicaciones y tiene consecuencias. Eso hace que este sea un sector más regulado y un sector más dependiente de los reguladores, un sector más temeroso a Leviatán, por supuesto. Hay una asimetría fundamental en la política y es el Estado tiene pocas capacidades, endebles a veces, para aumentar el bienestar de la población, pero muchas para hacer daño. Yo quiero citar 5 áreas donde este sector va a tener que seguir dialogando con el Estado. Esto es inevitable. Son obvias, pero vale la pena por lo menos dejarla aquí para los historiadores de los próximos 60 años, ¿no? La primera, la búsqueda compleja de los límites razonables en nuestro sector. La conversación con la Corte Constitucional, que yo creo que va a ser más fácil en los próximos 10 años que en los 10 años previos. Estamos cumpliendo 10 años de la sentencia TGT 160 del año 2008. Nos hemos puesto de acuerdo por lo menos en que aquellos medicamentos que no tienen evidencia suficiente sobre su efectividad no deberían ser pagados por recursos públicos. Pero hay una pregunta que gravita en muchas de nuestras discusiones. ¿Qué pasa con aquellos medicamentos de costo-efectividad?
¿Quién va a resolver esta pregunta compleja que a mí me gusta decirla de esta forma? Como el título de la obra clásica de la economía de la salud de Victor Fuchs, ¿quién debería vivir? Si tenemos sobre la mesa los últimos medicamentos oncológicos que tienen efectividad promedio de 3, 4 meses y cuyos tratamientos cuestan $100.000, $150.000 al año, ¿cómo una sociedad democrática que de alguna manera está basada en la dignidad de la vida, se pone de acuerdo para poder acceder a esas tecnologías? ¿Cómo legítimamente se pueden tomar decisiones al respecto? Es una conversación que tenemos que tener entre todos y que no la hemos tenido con suficiente franqueza, que la tenemos que seguir teniendo. Es difícil, pero es inabordable al mismo tiempo. Vamos a tener que seguir interactuando con la regulación. La regulación tiene que ser técnica, tiene que ser confiable, tiene que estar basada en reglas del juego claras, pero muchas veces no es fácil. Y yo creo que ahí hemos encontrado en los últimos 5 o 6 años un espacio, por lo menos en la regulación basada en precios de referencia internacionales, un espacio para encontrarnos y yo creo que entre todos avanzar hacia la sostenibilidad de nuestro sector. No sé si todos están de acuerdo, pero yo creo que ese ha sido un ejemplo exitoso de política pública. Las nuevas fronteras son tal vez las compras centralizadas, que yo creo que van a crecer, por lo menos relativamente con respecto a la regulación. Yo creo que, haciendo un poco de futurismo, poniéndome en los zapatos de mi sucesor, yo creo que las compras centralizadas van a ser un instrumento que va a comenzar a usarse con mayor asiduidad que la misma regulación de precios. Aquí la industria va a tener que encontrar también un ámbito de diálogo productivo con el gobierno. Yo creo que son importantes. Más allá de las compras centralizadas, está comenzando un diálogo muy importante con la industria, muy complejo, un debate global, todavía académico, fácil de definir sobre sus premisas esenciales, difícil de llevar a la práctica, que es el pago por valor. Todos hemos sido conscientes de la discusión que ha generado el famoso artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, la incertidumbre que ha generado, la forma como muchas veces se ha visto como un intento deliberado por parte del gobierno del Estado colombiano de atajar la innovación. Las aclaraciones nuestras no muchas veces entendidas de que no se trata de eso, sino se trata de tener cierta capacidad de discernimiento, de pagar primero por lo que de alguna manera aporta más valor. Pero esa discusión va a seguir y yo creo que es una discusión fundamental y es una discusión donde Colombia escogió, por lo menos en sus leyes, ser pionero. En los temas de competencia yo creo que tenemos que seguir trabajando. El famoso decreto de biosimilares ha generado cierta resistencia, pero si lo miramos panorámicamente, más allá de los detalles, yo creo que todos lo tendríamos que entender de la siguiente manera, como una forma de que los precios de los medicamentos de la penúltima o antepenúltima generación bajen para poder abrirle espacio a los nuevos, porque si hay barreras de entrada innecesarias a la competencia cuando la competencia debe darse, esas barreras innecesarias de entrada a la competencia de pronto se traducen en barreras innecesarias de entrada a la innovación. Entonces yo creo que también tenemos que encontrar un espacio para seguir entre todos promoviendo la competencia. Los economistas en esto somos bastante enfáticos, que una cosa es ser pro mercado, otra cosa es ser pro negocios. Yo creo que hoy en día, cuando los resultados de mercado están en cuestión en muchas partes del mundo, la defensa de la competencia tiene que ser restricta. Las medidas de transparencia también son importantes. Estamos a punto de expedir una regulación de lo que llamamos tal vez eufemísticamente transferencia de valor, simplemente que en un sistema que utiliza de manera preponderante recursos públicos se conozca la forma como esos recursos se utilizan. Y entre todos, señoras y señores, yo creo que tenemos que seguir trabajando en la pedagogía. Este dato que nos muestra Jairo Humberto de que los agentes del sector no conocen qué porcentaje del gasto de nuestro sector es público, yo creo que es preocupante. Este es un sector público, y es un sector público que en el fondo está sentado sobre un problema de acción colectiva muy complejo, donde si uno hiciera el siguiente cálculo, yo creo que aquí devienen muchas de nuestras dificultades. Cojamos los planes de expansión para los próximos 5 o 10 años del sector hospitalario privado de alta complejidad,
y los planes de expansión de la industria farmacéutica. Sumemos los deseos de cada quien y comparemos eso con los planes de expansión posibles basados en recursos públicos del sistema público, y de allí nos vamos a encontrar una diferencia. Eso muestra o refleja ese problema de acción colectiva que es complejo. Y yo creo que entre todos tenemos que seguir tratando de extremar la pedagogía y de alguna manera tratar entre todos, colectivamente, de garantizar la sostenibilidad futura del sector. Yo quiero terminar de la siguiente manera. He tenido muchas reuniones con la gran mayoría de ustedes. Esas reuniones empiezan siempre con una conversación en la que todos estamos de acuerdo. Tenemos los mismos objetivos. Yo estoy seguro que así es. Todos propendemos por el acceso y la mejor salud de la población, no me queda ninguna duda. Esa conversación, a medida que avanza con muchos de ustedes, yo creo que se construye una empatía. Yo creo que somos capaces ustedes de ponerse en los zapatos del regulador o de quien ejerce la rectoría del sector, y yo ponerme en los zapatos de ustedes. Terminamos con algunas acciones específicas, pero yo siento muchas veces, después de la reunión, que hay una tensión entre unos objetivos de largo plazo compartidos por todos y ciertas angustias o afugias de corto plazo, las de ustedes y las nuestras, donde muchas veces se contraponen. ¿Cómo eliminar esa tensión? No es fácil, ¿no? Y yo no voy a dar una lista, pero quiero decir 3 o 4 cosas. Primero, yo creo que por parte del gobierno es muy importante la claridad en las reglas de juego para eliminar esa tensión. Segundo, los esfuerzos por generar, construir, reconstruir la confianza son fundamentales. Ya después de 5 años largos en este cargo, en la forma como yo concibo mi papel, más que sacar un decreto, una resolución o ir a sacar una ley inútil en el Congreso, es como generador de confianza, que es fundamental para trabajar todos. La interacción de pronto tiene que ser más frecuente, más permanente, conversar más para entre todos avanzar en esa utopía necesaria de lo que alguien llamó la democracia deliberativa. La democracia deliberativa no implica que, para utilizar la discusión que teníamos ahora sobre el Consejo de Seguridad Social, que vamos a construir las normas entre todos, pero sí que vamos a ser capaces de conversar de manera frecuente y permanente sobre esas normas. Si hacemos eso, si somos capaces como gobierno de mantener unas reglas más o menos claras, si construimos confianza y si interactuamos de manera más asidua y tal vez franca, unos y otros, yo creo que vamos a ir juntando esos objetivos de mediano plazo que compartimos todos con algunas de las tensiones coyunturales. Yo quiero simplemente dejarlos con algo que he dicho muchas veces, y es 60 años después. Yo creo que en todo caso tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. No es carreta, no es retórica barata, un ministro de salida no tiene por qué hacer demagogia, pero ustedes, señoras y señores, han sido protagonistas de la historia social más bonita que ha construido este país en la última o las 2 últimas generaciones. Un abrazo grande a todos. Gracias al señor ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria. Construir confianza porque todos tenemos el mismo objetivo, una gran conclusión de sus palabras. Para cerrar esta jornada,